estamos en lección 23, un tema súper importante para nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis y sobre todo el fin del mundo. El milenio es un tema muy controvertido, muy debatido en muchos diferentes lugares y puede aún tu postura del milenio cambiar. Tu postura hacia una cierta iglesia y puedes separar iglesias aún. Estamos en la séptima visión del apóstol Juan, estamos en la última parte. Y en esta visión del milenio encontramos una referencia a la idea del milenio dentro de un contexto con mucho simbolismo. Y como yo he dicho en varias lecciones, es que cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, todo el mundo, casi todo comentario que realmente es fiel a la palabra en alguna manera, tiene que reconocer que hay imágenes y hay símbolos. Es decir, hay cosas dentro del libro que reflejan una otra cosa. Algunas de ellas reflejan algo parecido, algunas de ellas reflejan algo muy distinto. Por ejemplo, cuando pensamos en este libro, ¿consideramos el dragón como literalmente un dragón? Puede ser que sí, puede ser que no. Y las interpretaciones entre las personas mayormente corresponden a eso. ¿Cuáles partes son símbolos? ¿Cuáles partes son imágenes? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles deberían ser interpretados con un lente más literal? Y no hay nadie que puede interpretar el libro de Apocalipsis puramente solo con una interpretación literal. Tampoco podemos interpretarlo 100% figurativo, porque si al final llegamos a decir que toda cosa es un símbolo, bueno, podemos llegar a decir que a un Dios, Cristo, el Espíritu Santo, que esas cosas que son símbolos y realmente no habla de Dios mismo. Entonces, tenemos que reconocer eso, que la discusión sobre todo se basa en esa idea, cuáles partes son símbolos, son imágenes y cuáles no. Y una de las grandes preguntas que corresponde a esta sección de Apocalipsis es si capítulo 20 pertenece al pasaje anterior o es algo nuevo. Algunos tratan de mostrar cómo capítulo 20 sigue en orden cronológico después de capítulo 19. Ya sabemos que 20 sigue 19. Sabemos en los números que uno sigue el otro. Pero ya hemos visto cómo Juan, en sus varias visiones, está viendo varias posturas y perspectivas de la misma cosa. Y en esa idea de recapitulación, eso es la postura del idealista, de ver el libro como varias maneras de ver toda la edad de la iglesia, la realidad entre los dos advenimientos de Jesús. Pero obviamente hay otras posturas y una de las más comunes y populares es futurista. Futurista que incluye los dispensacionalistas e incluye a todos los premilenialistas. Van a mayormente tratar de mostrar cómo Apocalipsis 20 sigue en orden cronológico, no solamente en orden del libro, pero en orden cronológico de capítulo 19. ¿Qué significa? Que los primeros versículos, por lo menos, de Apocalipsis 20 habla de un tiempo después de la segunda venida. Vimos en capítulo 19 que Jesús vuelve a la tierra, espada en la boca, todo eso, y trae juicio. Entonces, obviamente hay un evento muy catastrófico en capítulo 19, y eso es la segunda venida, la parucía de Jesús. Pero ahora la pregunta, ¿capítulo 20 sigue capítulo 19 o otra vez Juan está viendo la misma cosa de otra perspectiva? Entonces, siempre cuando vemos, y eso hemos visto, estas palabras de Juan, vi entonces, Juan quiere señalar a que es otra visión. Ahora, en el griego comienza
Eso no es griego, por si acaso, sus letras en español. Comienza con kai, que es y. Entonces, realmente, en español debería decir, y vi entonces a un ángel. Y los futuristas aprovechan de ese y para mostrar que la kai conecta con capítulo 19. Sin embargo, solo hay 3 de unos 20 y tantos ejemplos de kai en el libro de Apocalipsis, que no es mucho realmente, que realmente conecta 2 ideas. Entonces no es necesario. Si yo les digo, yo vi eso y luego vi eso, no estoy necesariamente conectando esas 2 cosas. Pueden ser 2 visiones separadas. Ahora, hay algunos detalles, hay algunos claves dentro del pasaje que yo creo que nos señala a que lo que Juan está viendo en capítulo 20 es otra recapitulación de toda la edad de la iglesia. Visiones de 19 y 20 son distintas. Por ejemplo, y vemos un ejemplo. Bueno, primero quiero dar lectura. Y les recomiendo pausar el video y leer versículo 20 hasta el final del capítulo. Por lo menos hasta versículo 10. Pero voy a leer esta parte y quité versículos 5 y la primera parte de 6. Vamos a verlo más adelante, pero para poder tener todo aquí en la pantalla, solo puse estos versículos. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, tenemos varias referencias a esta idea de 1000 años, y eso es la idea del milenio. ¿Qué entendemos de este milenio? Si pensamos en esas palabras, milenio o 1000 años, solo aparece en Apocalipsis 20. No aparece en ninguna otra parte del Apocalipsis, no aparece ni siquiera en otras cartas de la Biblia. No hay ninguna mención en el Antiguo Testamento del milenio. Pero la idea del milenio existe por todas las escrituras. Podemos encontrar promesas acerca de la edad dorada, digamos, o la consumación, el comienzo, la inauguración del nuevo cielo y la nueva tierra. Podemos encontrar pasajes que hablan de esta idea de que el reino de Cristo y que los santos reinan con Él. Porque vemos aquí en Apocalipsis 20 algunas cosas que destacan ese milenio o tiempo. Primero, Satanás es atado. Es atado y encerrado para que no engañara más a las naciones. Y cuando termina, o quizás un poco antes de los 1000 años ya, o después ya, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, no sabemos exactamente qué significa eso. Cualquier persona que quiere explicar todo lo que significa eso, no sabe de qué está hablando, porque no lo sabemos. Es el único lugar en toda la Biblia donde encontramos esta idea de que Satanás va a estar restringido por un tiempo y luego un poco antes del final va a estar libre. Es el único lugar, entonces no sabemos exactamente qué significa. Ahora también, durante esos 1000 años, tenemos todos estos versículos de 4 a 6, que habla del reino compartido con quién. Ahora,
hay más discusión. Algunos dicen que los que han sido decapitados solo incluye a los que han muerto por su fe. Ahora, como la gran mayoría de los cristianos no mueren por su fe, sino mueren por razones naturales o por un accidente, pero no mueren porque son cristianos. Bueno, obviamente eso no incluye a todos, más bien incluye solo a los que han muerto a través de la persecución. Y otros, mientras, dicen que no incluye a todos los creyentes porque los que han sido decapitados por causa del testimonio refiere a los 144,000 que refiere a todos los creyentes. Entonces, mira, lamentablemente podemos encontrar una perspectiva y una postura para cada versículo. Pero asumimos algo ya, que por lo menos dentro de este reino de Cristo va a haber santos también reinando con Él. Y que ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo por este tiempo. Ahora, ¿cuál es la primera señal, digamos, que estos versículos recapitulan todo el resto del libro de Apocalipsis? ¿Cómo podemos defender una postura que capítulo 20 comienza una nueva visión y Juan realmente no está hablando de un orden cronológico, eventos que suceden después de capítulo 19? Bueno, primero es la mención del abismo. ¿Dónde hemos aprendido, dónde hemos leído y dónde hemos visto el abismo? Bueno, en capítulo 9 y en capítulo 11 y luego en 17 hemos visto el abismo. Ahora, solo esto no es suficiente evidencia, pero mira, la mención del abismo ya nos va a conectar con otros versículos y pasajes y capítulos de Apocalipsis. No hay ninguna mención del abismo en capítulos 18 y 19. Es decir, el abismo es una imagen que pertenece a las primeras 5 trompetas, no a la sexta y séptima. El abismo no aparece en la sexta y séptima copa, tampoco aparece en las primeras 5 copas. Entonces, el abismo parece ser una señal que pertenece. Yo digo parece ya, porque no podemos forzar algo tan simple. Pero por lo menos podemos decir que parece ser un símbolo, una imagen que pertenece a las primeras copas de ira. No pertenece a la segunda venida. Entonces ya por la mención del abismo, nuestra mente va al abismo de capítulos 9, 11 y 17, pensando en toda la edad de la iglesia. Ahora, como yo mencioné, Juan dice que vi entonces a un ángel. Estamos hablando de otra visión, es una marca de un comienzo nuevo, de una nueva visión. Ahora, muchas personas confunden las imágenes con sus significados históricos. Por ejemplo, ya lo mencioné, el ángel prendió al dragón, pero ¿es literalmente un dragón? Si hoy día, y nadie lo esperaría, pero si fuera posible conocer a Satanás cara a cara, ¿es literalmente un dragón? Bueno, probablemente no. Sabemos que Satanás fue un ángel de Dios. Sabemos que también en el Antiguo Testamento es llamado Lucifer, que realmente significa luz, que es un ángel de luz. Entonces, probablemente Satanás tiene un aspecto muy atractivo. Probablemente es un hombre, o parece, ¿no? Ser un hombre muy atractivo. Entonces, ¿literalmente es un dragón? No. Entonces, tenemos que cuidar de no confundir las imágenes con sus significados históricos. Por ejemplo, en capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 y 20,
Juan vio 7 candelabros que representan las 7 iglesias, ¿no es cierto? Ahora, las 7 iglesias en sí representan la iglesia histórica. Entonces, en ese contexto, la imagen representa con igualdad, más o menos, por lo menos una gran similitud, algo histórico parecido. Pero los candelabros, Juan vio candelabros, no vio 7 iglesias, vio candelabros, pero los entendemos por iglesias. Y nadie argumenta que las iglesias son literalmente, físicamente candelabros. Eso sería un poco ridículo. Entonces, por el hecho que las imágenes y los símbolos refieren a eventos y actualidades históricas, no significa que las imágenes son representaciones físicas de su realidad histórica. Satanás probablemente no es literalmente un dragón, ¿ok? El abismo tampoco probablemente es un abismo literal. Entonces, si es así, tenemos que primero considerar que la gran mayoría de los detalles en una visión son símbolos y no perder el bosque por los árboles. Por el hecho que este pasaje menciona 1000 años y un milenio, no debemos enfocarnos y forzar un milenio literal. ¿Y por qué digo eso? Bueno, primero porque ya hemos visto como todos los números en Apocalipsis son símbolos. Las 7 iglesias, bueno, la carta obviamente no es solamente para las 7 iglesias. Cuando hablamos de 7 sellos o 7 trompetas, 7 copas de ira, no estamos hablando de literalmente 7. Ahora, eso es una interpretación idealista. El futurista va a buscar una interpretación literal de esos números, que para ellos es muy importante. Entonces, el abismo no estamos hablando de un abismo literal, estamos hablando de un origen de la maldad y la bestia. Si estuviéramos hablando de un abismo literal, ¿acaso no podríamos buscar en el mundo un abismo, un lugar que no tiene, un lugar más profundo, digamos, en la tierra, quizás dentro del mar, y no pudiéramos taparlo para que ya no salga más maldad? Entonces, por eso, yo sé que muchos intérpretes, personas que interpretan este libro, van a querer por lo menos soñar con la idea que el abismo es un abismo literal. Pero tenemos que pensar bien. Si estamos hablando de un abismo físico aquí en la tierra, ¿acaso no lo podríamos buscar y tapar de una vez? Eso no es el propósito de Juan, eso no es el asunto. Imagínate si fuera tan fácil controlar la maldad, mientras nosotros estamos perdiendo tiempo. Pero no es así. Estamos hablando de un abismo, es un lugar de oscuridad, de donde sale maldad, donde sale toda cosa mala para causar problema aquí en la tierra. Entonces, tenemos que entender las imágenes según lo que significan. Y la pregunta es, ¿por qué los 1000 años no puede significar señalar hacia algo muy específico? Algunos dicen, bueno, porque son números, ¿no? Pero acá dice el dragón, la serpiente antigua, pero tampoco es literalmente un serpiente. Entonces Juan está utilizando las imágenes sin dar señales súper claras que son imágenes. Pero sabemos que son imágenes, porque no pueden ser, no podemos simplemente interpretar todo con una hermenéutica literal. Ahora, algo más que tenemos que ver es el contexto. Un texto sin contexto es un pretexto para muchos errores. Entonces, tenemos que entender de qué está hablando Juan en el resto del capítulo 20 y los pasajes alrededor. Si miramos, por ejemplo, desde el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, una gran pregunta es que esta guerra entre Satanás y con Gog y Magog, que representan a todas las naciones malvadas, ¿existe después o antes o junto con capítulo 19? Si vuelves, y tienes una Biblia abierta, espero, si vuelves a capítulo 19 y ves las imágenes ahí, la pregunta es, ¿va a haber guerra así tanto en la segunda venida de Jesús y luego va a haber otra guerra? ¿Va a haber otra guerra después de los 1000 años? Ahora, hay muchos problemas con esa postura. Si nosotros consideramos que los 1000 años, el milenio, es un tiempo, es una edad dorada del pueblo de Dios, después de la parucía, es muy complicado. Y por eso dentro de las posturas de premilenialismo hay muchas diferentes ramas. Porque algunos, por ejemplo, llegan a decir que no hay muerte en la edad dorada. Porque una de las profecías desde Isaías en el Antiguo Testamento hacía la edad dorada es que no va a haber muerte. También, 1 Corintios 15, Pablo lo deja bien claro que cuando Jesús venga va a destruir su último enemigo, la muerte. Pero obviamente hay muerte. Sí, yo digo con ojos de premilenialismo. Si después de la parucía hay 1000 años de este reino de Cristo aquí en la tierra con los santos, obviamente hay muerte porque termina, obviamente, como nos dice, versículos 7 a 10, lo que acabamos de leer, termina el milenio con otra guerra. Y a eso voy un poco, que nosotros cuando estudiamos el milenio tenemos que considerar bien todos los demás pasajes del Nuevo y Antiguo Testamento que son más claros para nosotros. Para mí, 1 Corintios 15 es mucho más claro y sensible para leer que Apocalipsis 20. Entonces, no voy a interpretar 1 Corintios 15 usando Apocalipsis 20. Voy a invertir eso. Voy a interpretar Apocalipsis 20 a través de 1 Corintios 15. Porque para mí, esta batalla de Gog y Magog parece ser la misma batalla que capítulo 19. Por eso, mira, es muy complicado y muy difícil argumentar que capítulo 20 sigue en un orden cronológico después de capítulo 19. Todas las trompetas, bueno, los sellos también, pero más las trompetas y las copas de ira. ¿Cómo terminan las copas de ira? La séptima copa de ira termina con granizo, tan grande, tan pesado, que destruye casi todo. Entonces, ¿cómo estamos hablando de un reino, de un milenio, de una edad dorada de Cristo aquí en la tierra, cuando la tierra está prácticamente destruida? Si lo interpretamos tan literalmente. Ahora, para mí, no voy a esperar literalmente granizo de 40 kilos. No voy a esperar eso literalmente. Yo creo que Juan otra vez está viendo imágenes y símbolos que representan ni siquiera una destrucción, sino una purificación de la tierra. Ahora, recapitulación no es algo nuevo a Juan.
No, Juan no es el primer autor en la Biblia para usarlo. Más bien, si recordamos, Juan utiliza bastante el Antiguo Testamento y vemos que en Ezequiel 39, el profeta Ezequiel describe el mismo evento de capítulo 38. Entonces, 38 y 39 de Ezequiel recapitulan, pero 39 tiene más detalle. ¿Y de qué consiste estas profecías de Ezequiel 38 y 39? Es la destrucción de Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Bueno, eran líderes, problemas para el pueblo de Israel, pero no existían en el tiempo de Juan. Entonces, obviamente, Gog y Magog pues, es una imagen simbólica, ¿no? Entonces, no nos debe sorprender que Juan no solamente está prestando los nombres de Gog y Magog, no solamente prestando la idea de que son naciones malvadas contra el pueblo de Dios, sino que también está prestando la idea de recapitulación. Ahora, si volvemos a nuestro texto principal, versículos 2 y 3. El ángel prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los premilenialistas, ya frente a la postura que yo mantengo, que es amilenialismo, ellos me dirían, pero tú ves a Satanás atado ahora. Si el milenio, porque mira, si no somos premilenialistas, si no creemos que va a haber un milenio después de la parucía, significa que mayormente creemos que va a haber un milenio antes, ¿ya? Entonces, dentro de ahí hay dos posturas, ¿no? Hay postmilenialismo, amilenialismo, y son casi iguales. La diferencia es que postmilenialismo a veces tiene algunas creencias. Por ejemplo, postmilenialismo puede creer en un milenio literal, puede aceptar literalmente 1000 años, solo que los 1000 años suceden antes de la segunda venida de Jesús. Mientras el amilenialista va a decir que los 1000 años es una imagen simbólica por toda la edad de la iglesia. Y no voy a decir que no hay problemas, ninguna postura está 100% sellada. Eso es parte de la dificultad que tenemos. Pero el premilenialista diría, mira, según este texto, durante el milenio o durante la gran parte del milenio, Satanás va a estar encerrado, va a estar puesto como prisionero y no va a poder hacer nada. Pero hay un detalle acá. ¿Cuál es el propósito de atar al dragón? No vemos aquí que el dragón pierde por completo su fuerza y su poder. Dice Juan, que hay un propósito para atar el dragón en este texto. Específicamente es para no engañar más a las naciones. Y si recordamos, lo repite ese propósito. Cuando los 1000 años se cumplen, en versículo 7, Satanás será azotado de su prisión. Y 8, saldrá a engañar a las naciones. Entonces, no estamos hablando necesariamente de una restricción completa de Satanás. Estamos hablando de una restricción de Satanás sobre su poder sobre las naciones. El contexto es clarísimo aquí. No dice capítulo 20 que Satanás está encerrado, encarcelado por 1000 años y que no puede hacer nada, sino algunas veces hacer llamadas desde el penal. No dice eso. Dice que Satanás es atado
para que no engañara más a las naciones. Entonces, ¿cuál era el propósito de Satanás? ¿O cuál era una de sus estrategias más principales antes? Era engañar a las naciones. Ojo, con la llegada de Cristo, con la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, desde ese momento, ¿qué sucedió? El Evangelio comenzó a llegar a las naciones. ¿Y por qué? Porque ya no existe una nación terrenal que es la iglesia. Para nosotros hoy en día, como en 2021, esta idea es muy ajena porque no podemos pensar así. Pero para los judíos del primer siglo, esto fue un dato súper importante. Que el Evangelio, a través de la Gran Comisión, ¿ya?, llegó a todas las naciones. Entonces, ¿cuándo fue atado Satanás para que el Evangelio vaya a las naciones? Bueno, esa respuesta es un poco más fácil. Si nosotros consideramos por un segundo la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, puso fin al poder de Satanás sobre las naciones. Todo el resto del Nuevo Testamento dice que sí. Entonces, eso significa, eso es una clave para entender que el contexto de Apocalipsis 20 no es después de la parucía, es después de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de que los 1000 años, esta edad dorada comenzó con el anuncio de la derrota completa de Satanás, que llegó ¿cuándo? En la resurrección de Cristo, cuando Jesús venció la muerte. Satanás perdió. Ahora, ¿Satanás está muerto? No. ¿Satanás tiene poder todavía? Sí. No hay nada en este pasaje que muestra que Satanás no tiene ningún poder. No, está encadenado. Pero como un perro que ladra, que quiere morder, pero está con una cadena, su poder es bien limitado ahora. Bien limitado ahora. Yo sé que todavía vemos opresión espiritual, todavía vemos, por ejemplo, posesión demoníaca, yo sé, pero vemos mucho menos ahora que antes. Vemos un mundo muy distinto. Entonces, Satanás está limitado. No quiere decir durante ese tiempo que no puede hacer nada. No puede engañar a las naciones. Y eso es el propósito eso es el propósito de Juan, para decirnos por qué lo ató. Entonces, ¿vemos a Satanás atado ahora? En este contexto, sí. Sí vemos a Satanás atado y no puede engañar a las naciones como antes. Ahora, otra manera de verlo, porque hay varios argumentos. En los versículos 4 a 6 vemos que los santos, los creyentes, si son los que mueren por Cristo, todos, ¿no? Ellos reinan con Cristo. Es un reino con los santos, un reino compartido. Y vimos, ¿no?, promesas a las 7 iglesias de que Jesús les prometió compartir su reino con ellos. ¿Cuáles son las características de este reino de Cristo con los santos? Para el premilenialista, ellos esperan un reino literal terrenal. Es decir, todas las naciones que vemos hoy en día prácticamente van a desaparecer porque va a haber un gobierno sobre todas las naciones. ¿Y quién va a dirigir? ¿Quién va a ser el rey de ese gobierno? Jesús. Y los creyentes, o algunos creyentes, los que murieron, ¿ya?, y estuvieron en el cielo, también los gentiles que fueron, si tienes una postura dispensacionalista, los creyentes también raptados, arrebatidos,
todos van a volver a la tierra. Entonces, por estos 1000 años no va a haber nadie en el cielo. Y estos judíos y no judíos creyentes van a reinar con Cristo por los 1000 años. Pero tenemos que ver algo. El reino del milenio es distinto, ¿ok?, del reino consumado. Ahora, todos aceptamos, todos estamos de acuerdo con eso. Los premilenialistas entienden que después del milenio, Jesús va a destruir, bueno, no va a destruir, pero va a haber un juicio final, ¿ya? Porque va a haber esa guerra contra Gog y Magog. Va a tirar Satanás y todos al lago de fuego. Entonces todos entienden que hay un capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que va a haber un nuevo cielo y nueva tierra. Y una de mis preocupaciones para la postura premilenialista es que buscan, como muchas otras posturas y como muchos creyentes hoy en día, buscan las realidades del reino consumado este lado del juicio final. ¿A qué refiero? Bueno, sabemos que en el nuevo cielo, la nueva tierra, no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, no va a haber pecado, no va a haber problemas, no va a haber enfermedades. ¿Y cuántas personas vemos hoy en día que esperan eso ahora? Porque no quieren esperar hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Yo veo que si nosotros entendemos el milenio, como un reino literal terrenal, mi pregunta es, ¿cómo difiere ese milenio del tiempo ahora y del tiempo futuro en el nuevo cielo? Porque si Jesús viene a la tierra y crea un reino sobre la tierra y reina con los santos y los cristianos, ¿eso no es un reino perfecto? Esa es mi pregunta. No sería un reino, no puede ser un reino perfecto, porque obviamente algo tiene que ser consumado para después. Entonces, obviamente hay guerra al final de este milenio. No es un milenio perfecto. Pero si no es un milenio perfecto, ¿cómo se distingue ese tiempo del tiempo en que estamos ahora? Simplemente porque Cristo viene aquí a la tierra. Pero yo pregunto, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mayor? ¿Un trono terrenal o un trono celestial? Yo creo que esa respuesta es muy fácil. Para mí, no podemos hablar de una edad dorada, un tiempo mejor que lo actual, si Jesús viene aquí a la tierra para reinar en un trono terrenal. Jesús tiene todo ahí en el cielo. Venir aquí a la tierra y recibir un trono terrenal no le va a ofrecer algo mejor. Entonces, para mí, la idea del milenio, de la postura premilenialista, tiene que ser destacado. Tenemos que explicar qué es ese milenio y explicarlo a través de la palabra de Dios, no solamente a través de algunas ideas. Tenemos que poder entenderlo. Y mira, no hay nada en las Escrituras que habla de 3 reinos de Cristo. Más bien, cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos el apóstol Pablo, encontramos que él habla de que el reino ya está por ser consumado. Pablo habla como si ya tuviéramos todo el poder y el reino. Cristo vino y dijo que el reino está cerca. Entonces yo digo, no puedo echar a Jesús y el apóstol Pablo a un lado mientras trato de buscar un sentido de esta edad dorada que está por venir después de la parucía de Cristo. No, el milenio no es un reino perfecto y no puede ser. Entonces, para mí el reino más describe el tiempo en que ya estamos. Cristo está en su trono, pero no es un reino consumado. ¿Por qué? Porque no
no todos los malvados han sido juzgados. Y eso es el libro de Apocalipsis. 1 de Corintios 15, otra vez, lo deja bien claro, que cuando el reino es consumado, cuando Cristo venga, ya, significa que Dios ha sometido todas las cosas bajo los pies de Jesús. Entonces, no podemos confundir eso y decir, y luego, después de someter todas las cosas bajo los pies de Jesús, Jesús va a volver y luego va a someter todas las cosas bajo sus pies otra vez. No tiene sentido y no sería una sumisión perfecta porque obviamente existe Satanás, existe Magog y Magog, existen las naciones malvadas, existen todos esos malos, ¿no? Dentro del milenio. Entonces, hay algunos problemas si nosotros queremos ver capítulo 20 como algo que sucede después de 19. Ahora, ¿qué más? Apocalipsis 25 y 6. Quiero mostrarles todos esos pasajes. Es un poco confuso. Dice Juan, esta es la primera resurrección y está hablando de este reino con los santos. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ahora, esta idea de ser sacerdotes, una nación santa, un reino de sacerdotes, ¿acaso no podemos ver eso exactamente en 1 de Pedro 2? No tengo el pasaje aquí para mostrarles, pero es precisamente lo que Pedro dice, que somos ya sacerdotes. Entonces otra vez, parece que ese milenio refiere al tiempo actual en que estamos ya. Ahora, los premilenialistas van a aprovechar del versículo 5 para señalar a una resurrección física. Cuando Juan dice, esta es la primera resurrección, dicen ellos que Juan está hablando de la primera resurrección física. Si recuerden, cuando Jesús viene por la segunda vez, vamos a ver una resurrección de todos los santos que han muerto antes, los que están en el cielo, y los cristianos que sobrevivieron a la tribulación. Entonces, para ellos ya, esta es la primera resurrección. Y eso significa que hay una segunda resurrección que es después de los 1000 años. Y sabemos que esa resurrección física ya sucede, como dije, en capítulo 19, en la segunda venida, en la parucía. Pero ¿por qué Juan dice que es la primera resurrección? Significa que hay una segunda. Pero no podemos ver, digamos, en el libro de Apocalipsis una segunda resurrección después del milenio. Ahora, Pablo y Jesús en el Nuevo Testamento utilizan resurrección, vida, muerte para hablar de realidades físicas, pero también espirituales. A veces dentro del mismo contexto. Por ejemplo, Pablo, tengo que darles ejemplos de eso porque si no les voy a confundir. Romanos 6:4 que dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Los testigos de Jehová se confunden bastante con esos versículos, porque para ellos este es un versículo que habla del futuro. Pero Pablo utiliza el pasado para decir, hemos sido sepultados con Él. Ahora, la pregunta, ¿hemos sido sepultados físicamente o espiritualmente con Jesús? Espero que tengas la respuesta en la boca. Es espiritual, por medio del bautismo. Ahora estamos hablando de bautismo espiritual o bautismo físico. Bueno, mayormente entendemos que es el bautismo
espiritual, no el bautismo físico, porque no somos salvados por el bautismo físico, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, esta resurrección de Cristo, ¿estamos hablando de su resurrección espiritual o física? Estamos hablando de su resurrección física. Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Realmente quiere decir el griego que así también nosotros resucitaremos. Ahora la pregunta es, y la razón que lo traducen, andemos en novedad de vida, ¿está hablando Pablo de una resurrección física en el futuro o está hablando de una resurrección espiritual ahora? Bueno, yo creo que está hablando de los dos. Entonces, dentro de un versículo tenemos referencia a una realidad espiritual, una realidad física y ambos, ¿ya? Si es así, la misma cosa puede estar sucediendo aquí en Apocalipsis 20. No tenemos que interpretar y forzar que esa resurrección sea física. Más bien, yo creo que Juan está hablando de la primera resurrección espiritual. ¿Y qué es esta primera resurrección espiritual? Toda la edad del Espíritu Santo, que es el pacto de gracia. Eso fue la promesa del pacto de gracia. Ok. Quizás les he confundido bastante, pero yo creo que primera resurrección habla de ese estado intermedio, lo que nosotros conocemos como el cielo. Si yo muero hoy día, ¿dónde voy? Voy a la sala de espera, que es el estado intermedio, que es mi primera resurrección. Mi primera resurrección espiritual en que estoy en Cristo, pero mi primera resurrección física no vendrá hasta después, porque es la segunda resurrección. Entonces, realmente no son palabras o pasajes tan difíciles. Versículos 5 a 6 refieren a los santos que reinan con Cristo en los lugares celestiales. Por eso dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre estos. Ahora, ¿qué más? Bueno, como dije, los números son simbólicos en el libro de Apocalipsis. Hay muchas otras evidencias. Yo les confieso ya que por muchos años yo fui amillennialista simplemente porque yo no podía aceptar las otras posturas. Premilenialista que espera 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Para mí el libro de Apocalipsis habla del juicio tan fuerte cuando habla de copas de ira derramándose encima de todos por no creer en Jesús. Y luego, cuando llegamos al capítulo 20 y escuchamos de un milenio, de una edad dorada en que los santos van a reinar. ¿Y quién va a estar en la tierra? Bueno, muchos que no murieron en la tribulación. Entonces, después de la segunda venida, dicen los premilenialistas, después de la segunda venida va a haber una segunda chance para creer en Jesús. Yo no veo esa promesa en el Nuevo Testamento. Más bien, Pablo dice que ahora es el momento de fe. Ahora nosotros vivimos entre las dos venidas de Jesús y ahora es el momento de salvación. Si no, uno podría esperar el milenio, porque obviamente Jesús va a venir físicamente y muchos creen, ¿no?, que su fe es por ver. Pero no cuadra. El premilenialismo para mí no cuadra en el resto del Nuevo Testamento. Ahora, postmilenialismo piensa que las cosas van mejorando y que
y que prácticamente vamos a llegar a una edad durada aquí en la tierra en que literalmente casi todos van a ser creyentes. Suena muy lindo, pero aparte de no verlo en la actualidad, no quiero interpretar la Biblia a través de mi experiencia propia o cotidiana. Pero no veo eso en la Biblia. No veo, sobre todo en Apocalipsis, más bien los sellos, las trompetas, las copas de ira parecen crecer. Tanto, ¿qué crece? Tanto la maldad como la ira de Dios sobre ellos. Entonces, para terminar, quiero simplemente recordarnos de todas las posturas. Por el tiempo no he podido explicar cada uno. Pero vuelvo y digo, todas esas posturas son bíblicas, es decir, todas son posturas respetables. Podemos respetar a alguien que tiene esas posturas. Premilenialismo tiene dos sabores. Premilenialismo histórico, lo que algunos de los padres apostólicos de los primeros siglos creían en un tipo de premilenialismo. A veces escuchamos que los padres apostólicos eran premilenialistas. Realmente la mayoría eran amilenialistas o postmilenialistas. Pero si eran premilenialistas, eran premilenialistas históricas. ¿Qué quiere decir? Ellos creen sí en una tribulación, no necesariamente de 7 años, pero sí creen que los sellos, mayormente creen que los sellos, trompetas y las copas hablan de realidades literales que coinciden con un cierto de tiempo antes de la parucía. Entonces va a haber una tribulación para todos, tanto los judíos, los no judíos. Y luego Cristo viene, como en Apocalipsis 19. Y luego va a haber un reino de Cristo por los 1000 años, que acabamos de ver, que viene de capítulo 20. Después de los 1000 años, Satanás es desatado, está libre por un tiempo, no sabemos por cuánto, y luego viene el juicio final. Y después, capítulos 21 y 22, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora, premilenialismo dispensacional nació de la hermenéutica dispensacional que surgió en los últimos 2 siglos. Realmente captó mucha atención en el siglo XX, especialmente por todos los eventos de ese siglo, de las guerras, de la hambre, de la depresión económica. Todas esas cosas llamó mucha atención. Y dispensacionalismo comienza con la postura que Israel y la iglesia son 2 entidades distintas. La iglesia no es Israel. Entonces las promesas dadas en el Antiguo Testamento a Israel son para Israel y no para la iglesia. La iglesia en sí es un tiempo de paréntesis para Dios. Jesús vino, judíos lo rechazaron, entonces Jesús llevó su evangelio a los no judíos. Y cuando el número de los no judíos se cumple, va a haber un retorno, un remanente de los judíos que van a volver a Jesús. Y en ese momento, cerca de ese momento, Jesús va a venir para arrebatar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los 7 años literales de tribulación que viene de Daniel 9, ¿no? Voy a ponerlo acá. Esos 7 años, esa última semana de las 70 semanas de Daniel que falta, otra vez, es una advertencia y una profecía sobre el juicio de Israel. Entonces, para la mayoría de premilenialistas dispensacionales, la iglesia no está
durante ese tiempo, es decir, los no judíos. Los no judíos son arrebatados en un rapto secreto y luego comienzan los 7 años. Ahora, antes en el curso yo expliqué que hay algunos que piensan que la iglesia va a estar la mitad de la tribulación. Mayormente consideran eso o llegan a esa conclusión por la cantidad de menciones en el libro de Apocalipsis de los 42 meses, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, o los 1260 días, que prácticamente son 3 años y medio. Entonces, podemos entender cómo llegan a esa conclusión. Pero la idea es que después de los 7 años de tribulación, Jesús viene, capítulo 19, igual como los demás, y luego hay un reino literal de Cristo por 1000 años, y tal como el premilenialismo histórico. Va a haber un reino literal, terrenal de Jesús, junto con los creyentes. Ahora, postmilenialismo era la postura más común en toda la edad de la iglesia. Amilenialismo como título no existía por un buen tiempo, pero ha cobrado más fuerza porque quiere separarse de algunas ideas de los postmilenialistas. Postmilenialismo tenía la idea de que sí, el reino de Cristo es un milenio literal, pero no sabemos exactamente cuándo comienza. Puede ser que comenzó en 1980 o 2021, no sé. Pero la idea es que es un reino literal de 1000 años y que al final de ese tiempo de reino va a haber una tribulación. Va a haber mucho movimiento de maldad antes del fin. Y luego Jesús viene en su parecía y su juicio final. Ahora, se llaman así premilenialismo, postmilenialismo, porque la pregunta es, ¿cuándo sucede la parucía? Para el premilenialista, la parucía sucede antes del milenio. Para el postmilenialismo, la parucía sucede post o después del reino de Cristo. Dentro del postmilenialismo hoy en día, hay algunas perspectivas que pueden parecer para nosotros muy raras. Hay, por ejemplo, una rama de la iglesia reformada que suscribe o cree en lo que es federalismo, que no solamente busca unir la iglesia e Israel. Para mí la iglesia es verdadera Israel, pero el federalismo va un poco más allá. Hay algunos grupos dentro de ahí que creen que el bautismo de niño sí puede salvar. No siempre, pero sí puede salvar. Y no es porque parece católico o nada de eso. Solo ellos creen que la comunidad del pacto tiene un poder sobre las cosas de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos ya están dentro del reino de Cristo, o por lo menos está creciendo hacia eso. Y como ya estamos en la edad dorada, para mí ellos buscan, como yo dije, buscan las cosas del futuro nuevo cielo y la nueva tierra ahora. Buscan esas perfecciones antes del juicio final. Pero para mí el libro de Apocalipsis deja bien claro que para llegar a capítulos 21 y 22, la tierra necesita una purificación completa. No vamos a tener esas perfecciones antes del juicio final. Por eso soy amilenialista. Bueno, no solamente porque rechazo a los demás. Yo veo el resto del Nuevo Testamento confirma esta idea de que el reino de Cristo es ahora y actual, y que Cristo vino para cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Por eso Cristo vino como el Hijo del Hombre. Eso me lleva a prácticamente decir que el milenio es figurativo. No es que no hay milenio, amilenialismo realmente es un mal título. Mejor sería llamarlo milenio
inaugurado. Porque el amilenialista no niega la existencia de un milenio, sino entiende el libro de Apocalipsis muchas veces así un extremo, ¿no? De más entender simbolismo dentro de las palabras, y por eso entiende el milenio, los 1000 años, simbólicamente. No fuerza una interpretación literal. Y realmente es la única postura que hace eso. ¿Qué significa? El milenio comenzó con la resurrección de Jesús. Como les mostré en capítulo 20, hay muchas menciones de cosas que parecen hablar de la resurrección de Cristo. Entonces significa que el milenio comenzó en esos días. Ahora, por el hecho que no ha terminado y por el hecho que hay muchos símbolos en el libro de Apocalipsis, para el amilenialista el reino es hasta su parucía. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a traer consigo mismo todos los creyentes del cielo, pero también juicio final. Eso va a ser el séptimo sello. Va a haber silencio por media hora, porque nadie va a poder hablar. Va a haber la séptima trompeta, va a haber la séptima copa de ira, va a haber terremotos, truenos, voces, relámpagos. Va a haber granizado, no lo sé, no creo. Pero sí va a haber purificación de la tierra. Y toda esa purificación es para poder preparar al pueblo y preparar la tierra para el nuevo cielo y la nueva tierra. Que no es un nuevo planeta ya, es la renovación de lo nuestro y va a ser mejor. Porque toda la creación ha sido afectada por el pecado y por la maldición en Génesis 3. Entonces, esas son las 4 posturas del milenio. Yo sé que podemos perdernos mucho en los detalles, pero por lo menos nos da una buena base para entender de dónde vienen los demás. Y como dije, todas las posturas son bíblicas porque podemos ver buenas defensas de todas las posturas. Para mí, estoy más convencido de amilenialismo, porque yo veo que el Nuevo Testamento habla de un milenio, un reino de Cristo ya inaugurado, y su reino celestial siempre será mayor y mejor que un reino terrenal. Los discípulos y los seguidores de Jesús esperaban eso. Los discípulos le preguntaron a Jesús en Hechos 1, ¿cuándo será? ¿Ahora vas a establecer tu reino aquí en la tierra? ¿Y qué les dijo Jesús? No les toca a ustedes saber esas cosas, pero ustedes serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, hasta el fin del mundo. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque ya con la resurrección de Jesús, Satanás fue atado, encadenado, todavía existe, todavía tiene poder, pero su fuerza, su poder, su actividad es bien restringida ahora para que no engañara a las naciones, para que el evangelio llegara a todos. Y por eso, y a través de eso, el evangelio, gracias a la misericordia de nuestro Dios, ha llegado a nosotros. Nos faltan unas lecciones más para terminar todo nuestro estudio de Apocalipsis y de la escatología bíblica. Que el Señor nos siga guiando en todo este estudio.